Entonces, vamos a ver un segundo para compartir las diapositivas en las que nos quedamos, en la que nos quedamos ayer. Un segundito, por favor. Bueno, manera de recapitulación, vimos grosso modo características de la cuarta revolución industrial, reflexionamos por qué es importante estudiar cuestiones de tecnología en el derecho y también hablamos una pregunta muy interesante que hicieron de por qué se llama cuarta revolución industrial, siendo un recuento de las transformaciones en la historia de la humanidad. Explicamos el porqué de la primera, de la segunda, pasamos de la máquina de vapor a la electricidad, de electricidad al Internet y computación, y posteriormente, hace 11 años, ya en la cuarta revolución industrial, comentamos por qué nace y hablamos un poquito de la inteligencia artificial y lo fuimos aterrizando un poco al derecho administrativo. Entonces recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento, abren el micrófono y pueden hablar, pueden también dejar ahí sus mensajes en el chat y yo ya los iré leyendo para una vez que deje de compartir la pantalla, debatirlo con ustedes. Entonces vamos a comenzar. Listo. A ver. Por favor, me dicen si si se ve Sí lo se ve, que y me escucho también, se ve. ¿verdad? Ajá. Ok, un segundito. Les dejé también analizar el índice de Oxford para que evaluáramos, ¿no? Algunos países, comparar cómo van en el uso de inteligencia artificial en la administración pública. Ok, entonces, les decía, aquí está mi libro de cabecera de Santo Tomás de Aquino. Siempre es útil remitirnos a los clásicos, por algo son clásicos, y les decía que nadie explica, en mi opinión, mejor el por qué hablar de la finalidad de las cosas y cómo llegar a ellas que Santo Tomás de Aquino, independientemente si somos religiosos, creyentes o no, viéndolo desde el punto de vista filosófico, pues es el gran exponente y él tiene una reflexión muy importante en su obra eh, Suma de Teología, en la que dice, el fin último de cada uno de los seres es el intentado por su primer motor. Y el primer motor del universo es el entendimiento. El último fin del universo es el bien del entendimiento, que es la verdad. Y concluye entonces Santo Tomás que la verdad es el último fin del universo. Llega él a esta conclusión, obviamente, después de un análisis muy profundo para llegar a la finalidad de las cosas. La finalidad principal del universo es la verdad y por eso tenemos que las personas en cada cosa que realizamos o estudiamos siempre buscar esa verdad porque al final de cuentas va a ser la finalidad. Entonces, haciendo un razonamiento a la luz de Santo Tomás de la finalidad de las cosas, recuerden que estamos platicando de cuál debe de ser la finalidad del uso de tecnología en la administración pública. Entonces, ¿por qué crear ciertos sistemas que se van a utilizar en la administración pública de determinada manera distinta a los que se usan en el sector privado? No es lo mismo el sistema de software que va a utilizar una empresa de, de carros para el interior del personal, porque nada más va a afectar a ellos, que la que va a utilizar la administración pública por el impacto que va a tener utilizarla y porque son finalidades distintas. Una es
en el sector privado, que el caso que les doy específico, que realicen mejor sus funciones y dedicar tiempo a lo más valioso, los trabajadores, y en la administración pública, servir de mejor manera al bien general. Uno va a impactar a unas cientos personas y otro va a impactar a millones, ¿no? En el derecho administrativo, hay un profesor aquí en México que actualmente es profesor en Canadá, que él, su tesis doctoral la denomina el acto administrativo y su finalidad, en el cual él desarrolla como el criterio más importante para el que surja un acto administrativo a la luz de su finalidad. No la legalidad, la constitucionalidad, sino la finalidad de este. Y nos explica Luis José Béjar Rivera, en otro trabajo que se llama Fundamentos de Derecho Administrativo, él dice que si hay una rama que difícilmente podemos darle un nombre por las transformaciones que contiene, por los niveles de estado en que se encuentra, por la constante mutación, porque en cierto sistema político tiene eh, otros matices. Entonces dice Luis José, en un derecho administrativo global, podemos definir el derecho administrativo a partir de su finalidad. Entonces él busca una definición de derecho administrativo que puede englobar de manera general y dice, esta definición va a ser a partir de la finalidad del derecho administrativo. Y dice Luis José Béjar que el derecho administrativo tiene un fin consistente en la tutela del bien común y la promoción de los derechos fundamentales. Dice, entiéndase como una balanza, imaginemos una balanza que está bien equilibrada entre el ejercicio del poder público por una parte y por otra el bien común y los derechos fundamentales. Todo actuación administrativa y todo lo que tenga que ver con el derecho administrativo debe de entenderse equilibrio, poder público y derechos fundamentales. Entonces, toda la tecnología que se crea, desarrolla y ejecuta en la administración pública tiene que ser un equilibrio para que el poder público cumpla mejor con sus finalidades y que cuando tengan que ejercer la discrecionalidad siempre beneficie a los derechos fundamentales y que todas las actuaciones procuren el interés general, ¿no? Entonces, toda la tecnología, recuerden, el derecho administrativo tiene una naturaleza muy particular. Entonces, podemos concluir que en un Estado de Derecho, haciendo el análisis de Santo Tomás, el fin último de cada una de las personas es el intentado por quien les permite hacer realidad su nacimiento como Estado y personas y convivencia en sociedad. Y este elemento que permite hacer realidad esto es el derecho administrativo. No es el derecho, porque hemos visto el caso siempre citado, ¿no? De Hitler. Hitler siempre respetó el derecho, el Estado de Derecho, pero se violaron derechos humanos. Entonces, el derecho administrativo es otra cosa. Es esta rama que permite que nazca un Estado y que se conviva en armonía entre las personas que lo habitan. Por lo tanto, el último fin de todas las personas es contar con un derecho administrativo que busque, encuentre y realice el interés general. Podemos decir también que la finalidad del derecho administrativo tiene que ser una pauta para orientar cualquier actividad realizada mediante herramientas tecnológicas de los gestores de lo público. Por ejemplo, las administraciones públicas tienen, o sea, en sus principios, en la Constitución y en las normas, todas hablan de que la administración pública, independientemente del nivel, pretende optimizar recursos, ser eficiente, transparente. Ahora,
dar mayor participación a las personas y pretende esforzarse menos para cumplir con más facilidad, de mejor forma, sus funciones. Es como lo que comentábamos ayer, la tecnología para mejorar servicios, la prestación de servicios jurídicos, donde el abogado únicamente tiene que enfocarse en lo importante, que es el racionamiento jurídico, no tareas mecánicas que puede hacerla cualquier máquina, cualquier sistema de software, cualquier computadora. Lo que hace el abogado distinto es enfocarse únicamente en pensar, argumentar, fundar. Entonces, la tecnología que nace del derecho administrativo para aplicarlo en el interés general es eso, que tanto funcionarios como personas se esfuercen lo menos posible para cumplir con sus obligaciones de mejor forma, que es al final de cuentas también la finalidad de la tecnología. Coinciden. La tecnología también surge para que las personas, ya lo habíamos platicado ayer también, se esfuercen menos para mejorar y desarrollarse de una buena forma dentro de su entorno, ya sea para atender sus intereses particulares o colectivos. Aquí coinciden, ¿no? Las funciones de administración pública con la finalidad de la tecnología. Entonces, aquí puede ser siendo siempre la tecnología un medio para cumplir con todos estos elementos. El abogado Joel Gómez Treviño tiene esta conclusión que aquí la cito, ¿no? Dice que vivimos en una época inigualable donde tenemos una oportunidad extraordinaria para que los abogados utilicemos a las tecnologías como herramientas que realizan tareas rutinarias y monótonas, mismas que no requieren del raciocinio jurídico, con el fin de que permitan al jurista enfocarse en lo que es realmente la adecuada y óptima prestación de servicios jurídicos. Lo que les decía, pensar, razonar, presentar silogismos jurídicos, entender el entorno, los contextos y humanizar esta ciencia social del derecho para que atienda a sus finalidades de justicia, legalidad y Estado de Derecho. Entonces, si seguimos hablando de la teleología del derecho administrativo para el uso de tecnología, podemos decir que hoy, 2023, y también desde los noventas, bueno, hago un paréntesis, encontré en un libro que se llama Derecho Administrativo Uruguayo del profesor Carlos del Piazo, que él desde los noventas ya hablaba del acto administrativo automatizado y del uso de algoritmos en la administración pública. Es decir, desde hace más de 23 años él ya lo hablaba y venimos 23 años después a hablar de acto administrativo electrónico, acto administrativo automatizado. Cierro el paréntesis. Abro otro paréntesis. Recordemos también que hay algoritmos que funcionan para ejecutar una determinada orden. Y también hay algoritmos ya desarrollados que están constantemente aprendiendo y alimentando de manera automática los sistemas de inteligencia artificial, intentando que funcionen como un cerebro humano. Entonces, bueno, cierro este paréntesis y aquí abarcan algoritmos básicos y algoritmos desarrollados, ¿no? Entonces, hoy 2023, hay decisiones administrativas que se basan en algoritmos, los cuales al ser diseñados por seres humanos, nacen con los prejuicios de su creador, como el caso Compass del que hablamos ayer, antes de terminar la clase. Considero también que la inteligencia artificial que se utiliza funciona con datos personales. Ya dijimos, los datos personales son el combustible para la inteligencia artificial, por lo que todo lo expresado, es decir, la manifestación de voluntad de las administraciones públicas, tienen que estar protegido con los más altos estándares que garanticen la ciberseguridad. Por dos razones. Número uno, para que nosotros como personas tengamos la garantía, la tranquilidad y la certeza jurídica de que la administración está haciendo todo lo posible para proteger
nuestros datos personales y que no venga una persona a querer atacar la base de datos y perjudicar a alguien en lo particular. Y en otro sentido, para que nadie usurpe las funciones del funcionario y no esté emitiendo actos administrativos automatizados o actos administrativos también electrónicos, que son distintos, usurpando funciones, ¿no? Entonces, el impacto que tendría que alguien que vulnere los sistemas de seguridad usurpe esta función. Entonces, por eso es bien importante invertir en los temas de ciberseguridad. En, aquí en México hace algunos 4 o 5 meses hubo, también voy a buscar la nota y se los voy a compartir, el Guacamaya Leaks famoso, donde este grupo de hackers atacó la base de datos de la administración pública y detectamos, bueno, detectamos, no, ¿verdad? Yo no participé en esos hackers, pero los mexicanos detectamos, gracias a esa información, los problemas de salud del presidente de la República. Vimos que estaba súper, súper, súper grave de problemas del corazón. Y ya en broma, en modo de burla, decimos, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta que el presidente de la República ni siquiera le hace caso a su cardiólogo, mucho menos le va a hacer caso a nosotros abogados, ¿no? Bueno, entonces, esto es bien importante porque quedó completamente desnuda los sistemas de datos almacenados por la administración pública, que afectó información privada de funcionarios. Y bueno, preguntémonos, si fue fácil penetrar la base de datos del presidente de la República, acceder a información del presidente de la República, pues qué nos espera a los demás, ¿no? Este dato es bien importante, les voy a compartir la nota también aquí en el chat. Y también considero que, y por eso lo subrayé, hoy el reto es que se respete la intimidad de las personas y que nosotros seamos los que tomemos la decisión de ser o no objeto de decisiones automatizadas. Es algo así como cuando tenemos una consulta, ya sea en algún hotel para reservar o en alguna oficina de la administración pública, y nos atiende la contestadora telefónica, o como en los bancos, que presionemos la tecla uno, la tecla 2 y después de presionar la tecla uno, la tecla 2 nos dan otro menú para decir, de acuerdo a lo que la necesidad más cercana, que presionemos a cierto número de teclas y así nos vamos yendo, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta ese sistema o prefieren una atención personalizada? Entonces, todavía ni siquiera hemos superado ese reto de ser o no objeto de una atención por teléfono cuando ya viene el uso de inteligencia artificial. Y tenemos que decidir también si deseamos o no ser atendidos por inteligencia artificial para cualquier trámite de gobierno. Si deseamos, por ejemplo, cuando hubo algunos países que en la pandemia desarrollaron con inteligencia artificial chatbots, que son contestadores automatizados, para atender cuestiones sanitarias, riesgos de contagio, cómo estaban los índices, dónde era posible atenderse, ciertos temas muy importantes que ayudaron a la administración pública en este reto, en este combate a un problema sanitario, pero obviamente no se atendían a todas las necesidades que requerían las personas para alguna duda o comentario respecto al COVID, ¿no? Entonces, también cuando se obtiene un turno o la vacuna, si tenía algún error, pues no se podía impugnar ese error, ¿no? Ya salía con un fallo. Entonces son decisiones bien importantes que muchos estamos apenas comenzando en ello y tenemos que ser conscientes de estos problemas. Por ejemplo, siempre que somos atendidos por tecnología, pues tiene que haber manera de impugnarlo, porque si el acto administrativo automatizado y personalizado tiene algún error, pues tenemos que saber a dónde impugnarlo o si es posible impugnarlo, ¿no? Es un reto bien importante. Entonces, les decía,
Todavía no resolvemos si queremos o no ser atendidos en la administración pública por una contestadora cuando ya viene la inteligencia artificial. Profesor, una Entonces, consulta. sí, a ver, permítame para cerrar, dejar de compartir mi pantalla. Listo. Adelante, Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Su clase me parece sumamente importante porque nos trae al mundo actual y a la realidad en la que vivimos como Así 100 es. años atrás todavía, en las que ni siquiera el lenguaje común no puedes comunicar tus pensamientos de manera correcta y quieres solventar una consulta y no se entiende lo que tú quieres preguntar. Y ya hay una inteligencia artificial que te da la respuesta, pero tienes que saber cómo preguntar. Y lo hace bien, pero tú eres el que pregunta mal. O sea, eso habla mucho de las limitantes del lenguaje y lo que hemos aprendido, ¿no? Como comunicación. Entonces, hay ese primer tema, ¿no? Y también el tema de la inteligencia artificial cuando dice qué retos nos impone, porque hablamos de que va a haber eliminación de muchísimas estamos hablando de que te crea ya publicidades, te crea proyectos, te crea, había gente que hacía tesis, bueno, toda esta información, la inteligencia artificial te lo hace ahora, te lo hace ensayos, te hace prácticamente todo. Y también no había la manera, y dicen que no hay la manera, bueno, en un porcentaje de detectar la misma. Entonces, también implementar en los sistemas públicos este tema de contestadoras. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos un sistema que es todo informático que se llama Sistema Único de Trabajo y que ahí tú ingresas a tu trabajador, ahí le haces su acta de finiquito, de inicio a fin, todo el proceso es en el sistema, ¿ya? Entonces, la información que almacena el sistema, a veces hay maneras de que salgan, por así decirlo, a tu favor, ¿ya? Ujú, Pero no hay un control, como usted dice, legal de lo que es el sistema informático. Solo es el tema de acepta términos y condiciones, que tiene que estar al apegado, etcétera, pero no hay un procedimiento establecido. A ver, si tú, en vez de subir el acta de finiquito, subiste una cosa, va a establecerse tan sanción. Solo que te decía que en 15 días lo suba. Esté firmada o no esté firmada, a veces no hay ese tipo de análisis por el sistema y son tantos datos que el tema de la gestión pública también ahí está corriendo peligro, pero hacer o retroceder a un tema manual es sumamente complicado. Y cuando no se invierte recursos desde el Estado para mejorar esas tecnologías, ahí también es complicado. En ese sentido, ¿cómo ir a la par de este avance tecnológico, pero cuidando este tipo de información que podría ser de afectación, en este caso, como digo yo, directamente de trabajadores, es decir, de grupos que ya históricamente han sido vulnerados o frente a su empleador, por así decirlo, y en otras situaciones igual, qué sé yo, registro civil, etcétera. qué interesante, Gabriela, de verdad me parece muy, muy relevante lo que comenta, que ni siquiera sé por dónde empezar. Por favor, ayúdeme y dígame si podemos dividirlo para ver si puedo estructurarlo bien. Número uno es el de los trabajadores que pueden ser sustituidos, se refiere a ello, ¿verdad? Y número dos, el riesgo de que cuando la tecnología recabe tantos datos y que, porque sabemos que las personas va a ser imposible, entonces, ¿cómo hacer que las decisiones que se tomen sean transparentes? Algo así, Gabriela, porque me parece, estaba apuntando algunas cosas ahorita, porque se me hace que son temas bien importantes. Un sistema informático que está la información, pero que tú la pones y que no es susceptible de revisión o hasta que llega un momento en el que los demandan, por así decirlo. Entonces no hay el sistema mismo, porque hay tanta información, no la verifica el mismo, sino que es sistematizado, así lo dicen, ¿no? Perfecto, no, qué bueno que comenta esto y lo voy a emparejar. Recuerden ayer el dato que les di de Facebook, les leí un apartado de un artículo que se llama Los retos de los derechos humanos en el metaverso, donde el profesor hace una reflexión bien importante donde dice que son más de 2.000 millones de usuarios de Facebook al mes y que es imposible sin inteligencia artificial detectar cuando hay algún lenguaje ofensivo, pornografía o discriminatorio. Entonces, por eso tienes que utilizar inteligencia artificial.
Ojo, eso es en Facebook. En el Ecuador son, si no me falla, 30 millones. Ayúdenme, por favor. ¿Cuántos son? ¿Cuántos habitantes son en el Ecuador? ¿Entre 20 y 30 millones? Cerca de 17 millones. 17 millones. Vamos a redondearlo. En el Ecuador son 20 millones. Podemos, de esos 20 millones, vamos a ir haciendo una reducción de las personas que son mayores de edad y las que no. Ahí se van recortando unos millones. Y es más fácil, obviamente, que la administración pública sea transparente con la inteligencia artificial que utiliza a estos 20 personas que podemos reducir a 15, porque no todos son mayores de edad, esos 15 millones, que a los 2.000 millones de usuarios como en Facebook, ¿no? Para empezar, es más fácil, número uno. Número dos, les doy un caso en México. El servicio de administración tributaria es, como es el sistema donde los mexicanos cumplimos con nuestras obligaciones, es el sistema que más ha avanzado en tema de tecnología, ¿no? Quiere decir, para que los mexicanos no tengan pretextos de no pagar impuestos, vamos a darles las mejores tecnologías para que cumplan con sus obligaciones. Pero para ejercer sus derechos, pues no, ¿no? ¿Verdad? Primero sus obligaciones. Bueno, entonces el SAT, este servicio de administración tributaria, cuando hace una recaudación de datos y cuando ejecuta una decisión automatizada, la persona, el contribuyente, puede revisar por qué el SAT tomó determinada decisión. Te arroja la fundamentación, motivación y el sistema que se utilizó. Entonces, es una transparencia en la actuación administrativa. El problema al cual estamos enfrentados y que es un reto es el llamado reto de las cajas negras. Esto significa, no sé si alguien ha escuchado algo de eso, si lo han escuchado, por favor, interrúmpanme. El reto de las cajas negras es ese, cuando la tecnología funciona de manera automatizada y no sabemos el por qué reaccionó el algoritmo de determinada forma. No sabemos en qué se basó para tomar tal decisión. Y sabemos que es un derecho humano y está en la Constitución ecuatoriana que toda decisión administrativa tiene que ser fundada, motivada y emitida por autoridad competente. Entonces, si se tomó determinada decisión y nosotros queremos saber por qué fue determinado criterio, pues el sistema informático tiene que decirnos, tiene que explicarnos todo. Es como si vamos con un funcionario o con un juzgador y le decimos, bueno, funcionario, ¿por qué tomaste tal determinación? O juez, ¿por qué dictaste la sentencia en ese sentido? Y hacen la explicación. Es lo mismo que tiene que hacer el sistema informático. Entonces es una inversión más especializada que hacen las administraciones públicas porque además de utilizar la tecnología, como les decía ayer, no es igual al sector privado. El sector privado, pues no les importa si se fundan y motivan, no están obligados, pero las administraciones sí. Entonces, este es el reto. Todo el sistema, y agradezco a Gabriela que hace esta importante aportación, porque ella entendió claramente cuál puede ser el talón de Aquiles de las administraciones. Pretendiendo ser transparentes, se vuelve algo oscuro. Y es lo que les decía, si se hace oscuro es una contrariedad a la finalidad del derecho administrativo, porque ya no está siendo una herramienta para la administración pública, sino una finalidad. Puede la administración pública invertir en tecnología y toma decisiones arbitrarias, pero si no está fundando, ni está motivando, ni está diciéndole a las personas por qué toma las decisiones en ese sentido, pues es un acto de arbitrariedad obscuro y en muchas ocasiones ilegal, en muchas ocasiones corrupto. Entonces, si las administraciones
pueden atender de manera inmediata a esas peticiones de las personas de número uno, ¿por qué? Lo que decía, número uno, decidir si quieres o no ser objeto de una decisión automatizada. Entonces decimos que sí, adelante, está bien, un nuevo contrato social. Entonces, número dos, somos objeto de una decisión automatizada y la administración tomó tal determinación por esto y por esto. Fundado y motivado. Si no nos convence la fundamentación, la motivación y qué pasó con nuestros datos antes, durante y después de la decisión tomada, no pensada, sino ya tomada, poder impugnar. Y lo que les decía ayer, responsabilizar, ya sea a quien creó ese sistema informático, número uno, número dos, o al que lo adquirió, al que lo contrató, o número tres, a quien lo ejecutó y lo está utilizando, ¿no? Entonces, ojo ahí, que nos quede esta conclusión ya para cerrar y con esto, esta aportación. La finalidad del uso de nuestros datos personales y de la inteligencia artificial en el sector público y en el sector privado tiene una naturaleza completamente distinta. Tiene que ser pensado siempre a la luz del derecho administrativo. Y no hay un Estado de Derecho cuando las decisiones son obscuras, cuando no hay una explicación a las personas, cuando no nos demuestran que es la mejor decisión. Entonces, ese es el reto realmente. Por eso también les decía, no se puede dejar este escenario únicamente a desarrolladores de software, porque ellos de verdad pues no están obligados ni tienen por qué saber temas de derecho, ¿no? Y de derechos humanos. Muchas gracias, Gabriela, por tus comentarios. Si no hay alguna otra reflexión, también, bueno, antes de terminar, y también uno de los trabajos del futuro en para los juristas en esta cuarta revolución industrial, pues es ese, ¿no? El de desarrolladores en conjunto con ingenieros y que sepan cómo utilizar sistemas informáticos que respeten derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver, de hecho, también hay un apartado donde les hablo de los trabajos en el sector público y los nuevos funcionarios a la luz de la cuarta revolución industrial. Entonces, continuamos. Compartir pantalla. Espero haber respondido, Gaby. Si cree que no aterricé o podemos platicar un poquito más, agradezco que me interrumpa. Estas 6 reflexiones van a ayudarnos también a, a redondear estas inquietudes respecto a la oscuridad de las decisiones de la administración. Número 1, al ser el derecho una ciencia social, es evidente que si se transforma la sociedad, también lo hace el derecho. Estamos en todo momento vinculados, recuerden, población, derecho, gobierno y tecnología. Número 2, hay 2 caras en el tema de inteligencia artificial y derechos humanos. En primer lugar, hay que hablar de los sesgos, el caso Compass que les expuse ayer. Hay sesgos que discriminan, obviamente, y que pueden presentarse al momento de utilizar y desarrollar tecnología. Esto vulnera el derecho humano a no ser discriminado. Y también hay una vulneración a otro derecho, el de la desigualdad, porque incrementa las brechas digitales. No todos tenemos o tienen acceso a las tecnologías. Entonces, va a ser más fácil que se desarrollen y avancen las personas que tengan el acceso a las tecnologías más novedosas que los que ni siquiera tienen acceso a electricidad, ¿no? Lo que les decía también ayer, hablamos de estos temas cuando hay personas que ni siquiera tienen derecho, no tienen el acceso, perdón, a la electricidad. Entonces, una máxima para la inversión de tecnología en el sector público es innovar sin olvidar
la equidad. Es decir, no podemos hacer una política pública digital en la cual nos enfoquemos únicamente en que todos tengan acceso a la electricidad, porque las personas que tengan acceso a una red 5G con un internet de la mejor calidad y la banda ancha más amplia, pues también los estarías discriminando. Están impedidos porque el gobierno no está permitiendo acceder a esta tecnología. Entonces ahí viene otra vez, hacer un análisis y ver dónde invertir en electricidad y también permitir la competencia y la inversión para una red 5G. Y lo que les decía, innovar sin olvidar la igualdad, porque también recordemos que hay una calificación que le hacen a los países en cuanto a infraestructura tecnológica. Entonces, si queremos hablar de estos temas y de la equidad y la inversión de la mejor manera posible, pues es esta máxima. Recuerden, innovar sin olvidar la igualdad. Hablemos ahora de lo bueno. La inteligencia artificial es una herramienta que permite a las personas realizar sus actividades con mayor facilidad, comodidad y rapidez. Les doy un caso de incremento de brecha digital. En la pandemia, por ejemplo, quien no tenía acceso a Internet, pues no tenía acceso a la educación. Y entonces ahí hay una brecha digital, ¿no? ¿Cómo podías ingresar a una biblioteca digital, a una clase en línea, si ni siquiera tenías el acceso a Internet? Hay un problema también de lo que también comentaba Gabriela, del lenguaje, y eso es bien importante. ¿Será lo mismo hablar de derecho a Internet que derecho de acceso a Internet? Tengo un profesor, el maestro Carlos Villanueva, que él dice, Dios crea el agua, pero Dios no lleva el agua a tus casas ni la hace potable, ¿no? Entonces, muchos funcionarios se justifican diciendo, mi constitución es la más vanguardista porque tienes derecho a tal, y a estas, a tantas cosas, ¿no? Pero una cosa es tener el derecho y otra cosa es tener derecho de acceder a ello. Entonces, si en una constitución está derecho a un internet de banda ancha, pues el Estado cumple con ello, ¿no? Pero ya es distinto darle a las personas, además de esta tecnología, el acceso a ellas. Que haya una inversión de antenas, de cableado, protección en caso de fenómenos naturales para no perder la red. Entonces sí es bien importante esto. Si hay una deficiencia en la redacción del artículo constitucional, pues bueno, ya tendrá que intervenir el Poder Judicial para ayudarles, ¿no? Para que no se cometan estas barbaridades. Y creo que este ejemplo es el clásico, el que les decía del agua, ¿no? El Estado puede decir que tenemos derecho a un agua, tenemos el derecho de agua limpia. ¿Y, de qué ganamos con eso? Eso no nos la va a llevar hasta nuestras casas, ¿no? Entonces tenemos derecho de acceder a esa palabrita, es bien clave, retomando lo que decía Gabriela del lenguaje jurídico y de la técnica legislativa, más en el derecho administrativo donde vivimos de reglamentos, ¿no? La importancia de saber redactar. Y en este tema de tecnología hay dos derechos constitucionales, derecho de acceso a Internet y derecho de acceso a las tecnologías. Si cambia, si tenemos derecho a la tecnología, pues perfecto, el Estado utiliza tecnología, pero bueno, ninguna persona tiene acceso a ellas, ¿no? No nos serviría de nada. Bueno. Punto número 3. Regular la creación, desarrollo y uso de inteligencia artificial que avanza a la velocidad de la luz es imposible si no partimos de los principios del derecho público. Es fundamental tener como objetivo privilegiar esto, ojo, es más, hasta si tienen ahí una libreta, apúntenlo. Esta conclusión me parece a mí fabulosa. Es fundamental tener como objetivo privilegiar el respeto de los derechos humanos por encima de la consecución de un resultado determinado por los creadores de tecnología. Es decir, otra vez, primero
beneficiar a las personas con una herramienta para llegar a una finalidad que es que todos mejoren sus condiciones de vida. Entonces, no hay que sacrificar este respeto a los derechos humanos por una administración rápida que esté vulnerándolos, porque siempre va a ser más importante salvaguardar los intereses de las personas. Entonces, esta reflexión me encanta porque con ella podría ser la conclusión de este curso, ¿no? La tecnología es una maravilla para cumplir con las funciones administrativas y beneficiar a las personas, sí. La tecnología falla, sí, porque la crean los seres humanos. Entonces, primero, respeto a derechos humanos en la creación de tecnología y en última instancia, siempre revisar por un humano la decisión que se tomó para saber si atiende en primer lugar los derechos humanos antes que un resultado determinado por quien creó la tecnología. Punto número 4. En el mismo sentido que exista transparencia y facilidades de participación para las personas en el nacimiento y la forma de utilizar sus datos, hay que tener este equilibrio, ¿no? ¿Por qué se utiliza tal dato? ¿Para qué? Y cómo le garantizamos a las personas que lo estamos conservando, ¿no? Entonces, sí, transparencia, sin duda es importante. Darle facilidad a las personas de que participen en las gestiones de lo público, una maravilla, pero que sepan que todo está protegido y que se deben de utilizar siempre respetando los más altos estándares de ciberseguridad y derechos humanos. Y también aquí agrego, además de que se garantice la protección de los datos con lineamientos técnicos, es decir, informáticos, y la legislación que proteja el derecho humano a la seguridad de la información. Recuerden, primero el dato, luego el algoritmo y por último la ejecución con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial va a ser lo más exitosa posible para el interés general? Si los datos que se recabaron cumplen con esa finalidad y se hicieron de una manera adecuada. Punto número 5. La única opción es regular a partir de principios de derecho público en convergencia con los principios de Internet. Esto es obvio, la tecnología siempre está más adelantada que cualquier legislación. Profe, Sí, una dígame. pregunta. ¿Cuáles son los Adelante. principios de Internet? A, a ver, un segundo. Principios de Internet. Hay 7 principios de Internet que se los voy a compartir, si gustan ahorita que regresemos, pero así de entrada, les compartí uno ayer, el de ser moderado con lo que se comparte y ser generoso con lo que recibimos de Internet. Otro de ellos es el principio de, de mejora continua, es decir, como sabemos que va a fallar, que siempre haya un plan B, un plan C, un plan D, para que no se caiga la red. Otro principio es el de no legislar y otro principio es el de buena fe. O sea, son varios, son 8 principios, los voy a compartir aquí con ustedes. Eh, termino estas 6 reflexiones, hacemos la pausa de receso y regresamos con los principios de Internet. Entonces, en breve me remito para allá. Pero les digo, grosso modo son estos. Les voy a leer lo que dicen los principios de Internet y vamos a explicarlos de manera muy, muy general. Curiosamente, hay un químico, o sea, no es ingeniero ni es abogado, pero es un químico que ha tenido gran impacto en la administración pública, que él es quien explica en México los principios del Internet, porque él fue una de las primeras personas que participó en esta sociedad internacional de Internet que se llama ICANN. Entonces, él es digamos que él es el padre del Internet aquí en México. Entonces, voy a explicarlos. Hay una clase que él nos comparte muy amablemente y me voy a remitir a ella para hablar de los principios de Internet. Entonces, en breve regresamos a ellos. Y también es importante, es como
una convergencia muy particular, porque como les digo, el Internet no tiene legislación, pero el derecho público sí. Entonces hay que hacer esta unión, esta convergencia para dejar que se regule lo menos posible, pero solo intervenir cuando realmente sea necesario. ¿Y qué nos va a decir cuándo es realmente necesario o no intervenir? Pues bueno, el primero, salvaguardar los derechos humanos y que, como les decía, siempre, siempre, todo sea en última instancia revisada por una persona humana. Punto número 6. La inteligencia artificial solamente tiene que ser una herramienta que permita y facilite llegar a un fin. No tiene que ser el fin en sí mismo. Es Perdón, un... Alfredo no se está compartiendo la pantalla. Ay, perdón, perdón. Gracias por interrumpirme. A ver, un segundito. Compartir pantalla. Listo, ¿verdad? Ya se ve. ¿Ya se ve o todavía no? Ahí está, perfecto. Sí, ya. Ok. Les decía, la inteligencia artificial solamente es un medio, no un fin. Un medio para las administraciones para que actúen a la luz de la dignidad humana y el interés general, fundado y motivado adecuadamente, no con una decisión automatizada que no transparente su juicio, no funde ni motive adecuadamente y que no sea verificada en última instancia por un funcionario humano. Entonces, voy a darles aquí unos ejemplos de la inteligencia artificial en las gestiones de lo público y primeramente regresamos con los principios de Internet. Entonces, son las 7:53 en el Ecuador. Nos vemos en 10 minutos. Gracias, doctor. ¿Listo? Continuamos. Entonces, vamos a hablar un poquito del Internet. Y me gusta hacer esta pausa porque si bien este fenómeno es de la tercera revolución industrial, pues prácticamente todas las tecnologías que surgen hoy parten del Internet. Y en los modelos de gobernanza en las administraciones públicas parten de Internet. O sea, primero el Internet puso la muestra y ya las administraciones públicas lo han adoptado. La tecnología de inteligencia artificial, repito, nace de Internet. Todas las redes sociales pues funcionan con Internet. Entonces sí es bien importante. Es un parteaguas esta tecnología que sigue vigente como la madre de todas. El Internet es un sistema de interconexión de redes de cómputo que surge desde hace décadas a través de un ciberespacio donde estamos todos interconectados y tiene estos principios para funcionar. Se utilizan todos los circuitos para tener más posibilidades de transmitir y tener distintas opciones en caso de que alguna falle. ¿Qué es un circuito? Pensemos en una carretera. Una carretera, vamos de Quito a Loja, ¿no? Hay que pensar cuántas carreteras hay. Supongamos que cada día hay 2 carreteras más. Lo lógico es que si se va a construir una nueva carretera, sea mejor que las que ya están. Es lo lógico, ¿no? Entonces, en el Internet, en este ciberespacio, se pueden hacer circuitos de manera ilimitada. Entonces, mientras más circuitos existan, el acceso a Internet va a ser más fácil y va a haber un Internet de mejor calidad. Por ejemplo, en la red 5G es donde aumentaron de manera exponencial los circuitos y ha existido una conectividad con una mayor capacidad de almacenamiento que va muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, esta computación de paquetes se refiere a eso. Hay algunos nombres medio raros porque es la traducción que se hizo del inglés al español, ¿no? Entonces, este principio funciona en que siempre hay que tener más circuitos y mejores y así podemos prevenir fallos o en caso de que algo falle, es más fácil solucionarlo. Vayan pensando en esto que yo les voy diciendo. Pensemos en la administración pública, ¿no? Vamos haciendo este paralelo. ¿Cómo sería la administración pública si funcionara con estos principios? El Internet funciona con capas. Esto es, la capa 1 es la capa física, donde tenemos los cables, las ondas de radio, los satélites, las antenas, todo lo relativo a telecomunicaciones.
La capa 2 es donde se hace posible todos estos circuitos donde podemos navegar. Y la capa número 3 ya es todo lo previo reflejado en una pantalla, la transmisión de video, ¿no? El principio de mejor esfuerzo. Internet está diseñado previendo que cualquier cosa puede fallar. Entonces, el Internet no es infalible y de manera automática siempre se va a buscar tener más alternativas y la mejor en caso de errores. O sea, si en el Internet, que es una tecnología maravillosa, sabemos que se puede fallar, muchas veces las administraciones públicas se sienten perfectas y que nunca van a fallar, ¿no? A pesar de servir a mucho menos personas. Entonces, el Internet está desarrollado así, siempre el principio de mejor esfuerzo. Si hay algo falla, siempre tenemos el plan B, el plan C, para evitar cualquier error. El principio de apertura. Internet es una red abierta siempre y cuando cumpla ciertos estándares técnicos. En el Internet, recordemos otra vez esa carretera, todo lo que no impide el tráfico u obstaculice el uso de la red tiene acceso a esta. Todas las personas que utilizamos Internet podemos tomar decisiones. Este otro principio, que ya les comenté algo muy general. Hay que ser generoso y tolerante con lo que se recibe y parco con lo que se envía. ¿Cómo se explica esto? No hay que saturar las rutas de navegación con datos e información innecesaria. Es decir, hay que evitar la basura digital y también hay que prevenir riesgos que impliquen delitos informáticos, daños y perjuicios. El principio de punta a punta, que nos dice que la red se dedica a transmitir lo que le piden, por lo que la seguridad, comprensión y envío de imágenes es responsabilidad tanto del que envía como del que reciben. Es decir, el creador de Internet y las personas que lo utilizan no tienen nada que ver. Aquí responsabilizas directamente al usuario. Es una red descentralizada. El principio de robustez, resiliencia y escalabilidad. Se es tolerante a las fallas y se recupera de manera inmediata. Y se utiliza esa misma base con la que nace. Se permitieron en un inicio conectar de 2 a 4 computadoras y ese principio sigue vigente porque a partir de él se ha llegado a la interconexión de miles de millones de dispositivos. La innovación sin pedir permiso, que dice que cada innovación debe de cumplir con los mencionados principios, pero no dependen de la autorización de un dueño de la red o alguna compañía de prestación de servicios. Cada usuario tiene la voluntad de recibir o no estas innovaciones. Por eso, siempre que le llega a uno alguna actualización o si está dispuesto a que utilicen sus datos para mejorar el prestador de servicios, más o menos. Ok, entonces, y que funciona, otro principio con gobernanza, que nos invita a hacer esta reflexión, que si hablamos de gobierno, hay un orden de arriba hacia abajo, es un modelo vertical, no hay opinión de demás personas porque hay una persona que manda y los de abajo obedecen. En el modelo de gobernanza es un modelo horizontal donde todos estamos en constante participación, ¿no? Bueno, entonces, estos son los principios de Internet. Sé que es algo complejo porque pues es un tema, pues considerábamos ajeno al derecho, ¿no? Y bueno, también les comparto estas reflexiones, las vamos ahora a relacionar con la teoría del Estado. Pero aquí, bueno, dejo esta conclusión que se hace en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si alguien piensa que están mal con esta conclusión, por favor me interrumpan. Yo estoy de acuerdo. Dice que las tecnologías de la información, así como la interconectividad global, tienen un gran potencial que permite acelerar el progreso humano, cerrar las brechas digitales y desarrollar sociedades de conocimiento. En esta interrelación de derechos humanos, la mayoría de criterios coincide en que para hacer realidad el derecho humano al desarrollo y el derecho para reducir las desigualdades sociales tienen como combustible el uso de tecnología.
Y vámonos con lo que les hablé de Internet a la teoría del Estado. Los tres elementos clásicos: territorio, población y gobierno. Así funcionamos. Lo que les decía, hay un sometimiento, pasamos de un modelo vertical, donde hay un gobierno que manda y una población que obedece, y el gobierno se somete a la ley, solamente puede hacer lo que la ley le faculta, y la población hacemos todo lo que no está prohibido. Para lograr una transformación digital, hay que unir las telecomunicaciones al Internet y a la inteligencia artificial. Les decía ayer que hablar de administración pública digital, trámites digitales, procedimiento administrativo electrónico, acto administrativo electrónico, juicio en línea, eso ya no es novedoso. Era novedoso hace 10, 15 años, pero ya no. Lo novedoso para hoy 2023, porque recuerden que hablar de nuevo novedoso es subjetivo, pero algo, a mi juicio, reciente es hablar de inteligencia artificial. Y así ya no hablamos de administración pública digitalizada, que es hacer lo mismo con un espejo de la realidad a través de una pantalla, o todos los ejemplos que les di de juicio en línea, procedimiento administrativo. Eso ya no es nuevo. La transformación digital es pasar de lo digital a lo automatizado. Entonces es más útil hoy y vanguardista hablar de administración pública inteligente. Entonces, para hacer esta transformación hay que unir estos tres elementos. Aquí agregamos, antes era Internet y telecomunicaciones para hablar de administración pública digital, y si agregamos ya los temas de automatización, algoritmos e inteligencia artificial, ya hacemos una administración pública más moderna. Y en esta transformación digital, como les he mencionado, estamos siempre sometidos, el gobierno, el derecho y la sociedad, a la tecnología. La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico define la transformación digital como un cambio organizacional, es decir, ya no modelos verticales sino horizontales, donde exista la mejora continua de servicios públicos, donde haya administraciones públicas abiertas, transparentes e inclusivas, y ojo con esto, con servicios digitales personalizados que sean fáciles de usar. Recordemos el ejemplo que les puse de las llamadas telefónicas en la administración pública, ¿no? Lo que queremos es siempre una atención personalizada. Y entonces, ¿qué mejor recibir una atención personalizada de manera inmediata y rápida y transparente? Y fácil de usar. Ahora se puede hablar con esta transformación digital de las administraciones públicas de una teoría del Estado digital que nace a través de los principios de Internet, donde el territorio ya no es físico, sino es este ciberespacio, donde en el ciberespacio navegan los usuarios en igualdad de condiciones que son usuarios, población y gobierno. Es decir, nos hacemos uno mismo y ya no hay un modelo vertical. Entonces, este círculo naranja lo traducimos en gobierno y población, modelo horizontal, modelo de gobernanza, modelo que nace con Internet. Entonces, todos los que estamos aquí podemos participar en esto y este queda obligado a darle apertura a la población. Estamos realizando en todo momento la población gestiones de lo público, colaborando con el gobierno. Podemos concluir que utilizar la tecnología adecuada como herramienta ambivalente, donde las personas participemos en la gestión pública y que los funcionarios cumplan con mayor facilidad y rapidez sus obligaciones. Entonces, acuérdense, podemos hablar de esta teoría del Estado digital. El territorio es el ciberespacio, población y gobierno somos los usuarios y estamos en constante interacción para tomar las mejores decisiones en este modelo de gobernanza. Por eso les hablaba de la convergencia entre los principios del derecho público y los principios de
Ay, creo que no les compartí mi pantalla, ¿verdad? No se está y qué lástima. Una disculpa, no se alguien interrúmpame, ¿no compartí nada? No. No, Alfredo, no compartiste la última parte. Ay, lo de los principios de Internet, ¿sí lo compartí o no? No, tampoco. Desde que Bueno, eso iniciamos no no es lo tan, compartiste. no es tan importante. Cuando me pase eso, por favor, interrúmpanme, porque yo no me doy cuenta. Lo de Internet no hay tanto problema que no lo haya compartido, pero lo de la teoría del Estado digital sí me interesa. Entonces, a ver, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Y se escucha. Mm, Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Voy muy rápido. Ya les di la teoría, ahora vamos a hacer gráficos. Territorio, población y gobierno. Les decía, el gobierno manda a la población. Necesitamos cambiar de administración pública digital a la administración pública inteligente. Les decía, la tecnología es donde estamos estos tres elementos navegando, gobierno, derecho y sociedad. Y les hablaba, ¿no? En esta teoría del Estado digital encontramos los elementos de la teoría del Estado. Recordemos, territorio, población y gobierno, esos tres elementos. ¿Cómo los vamos a traducir a la teoría del Estado digital? Territorio es el ciberespacio, población y gobierno solo es un elemento, que somos usuarios de el ciberespacio. Entonces decía, modelo horizontal, estamos gobierno y población, modelo horizontal. Realizamos gestiones aquí y estos quedan obligados a darle apertura a ellos. Y es una constante relación a modelo de gobernanza adoptado de Internet, donde estamos alimentándonos unos de otros para que siempre se tome la mejor decisión posible para el beneficio de estos. Entonces, bueno, nada más quería hacer un poquito gráfico con esto. Les decía, aquí sí me interesaba que lo vieran. ¿De dónde se adopta el modelo de gobernanza que les decía las administraciones públicas de Internet? Entonces, me gustaría también que reflexionen sobre esto. Realmente, con lo que les expliqué de Internet, ¿habrá una nueva teoría del Estado, un nuevo contrato social, donde tengamos esta teoría del Estado digital? ¿Qué pasa con la administración pública electrónica? ¿Qué pasa con las administraciones públicas que utilizan inteligencia artificial? Todos estamos navegando en este escenario. En este escenario, recuerden que no hay legislación, funciona con principios. Entonces, yo creo que el reto está Profe, en... Sí, consulta. dígame, dígame. Mm, Así como la revolución industrial, ¿no es cierto? Las primeras automatizaron, es decir, pasamos de utilizar mano de obra a no utilizarla. Cuando hablamos de Ajá. esto, estamos hablando de servidores públicos y también de los trabajos de estas personas, lo que hacen muchos funcionarios a un tema de que lo van a hacer, tema de la tecnología, y que va a llegar su momento, pienso yo, por el tema del avance. Sí, es así. Es así, pues por eso se habló de cuarta revolución industrial, porque muchos datos, pero muchos trabajos, sí cambiaron de manera drástica. Tengo, Tengo aquí un dato, pero bueno, mejor no, para no perder tiempo buscándolo, donde ya no, se ha hablado, lo encontré en el libro de Inteligencia Artificial para Abogados, ya es tiempo, donde se habla de cuántas profesiones han perdido trabajadores por el uso de inteligencia artificial principalmente. Y por esos cambios en los que se iban perdiendo muchos trabajos, ya pasamos de esta tercera a esta cuarta revolución industrial. Recuerden que entre los conceptos de, de cuarta revolución industrial encontramos que eh, esta época se caracteriza porque la actividad humana ya está afectada por el uso de sistemas y máquinas que sustituyeron y sustituyen el trabajo poco calificado de seres humanos
debido a la capacidad que tienen de realizar tareas en tiempos menores. Entonces, si una tecnología lo hace más rápido, con un costo menor y con una efectividad y precisión muy superior a la humana, pues muchas personas van a preferir utilizar a la tecnología. Es un tema muy polémico y ustedes lo pueden ver principalmente en la construcción de vehículos automotrices. Se utilizan robots para construir, en el uso de tecnología en la medicina, cómo se operan ahora con láser, cuántas herramientas utiliza el médico que antes pues no existían. Y esto fue sustituyendo, ¿no?, a muchas personas. Incluso uno de los retos es, ya se ha hablado en España del derecho tributario por el uso de robots, porque nos dicen, han sido desplazados de su trabajo muchísimas personas, pero estas personas que han sido desplazadas eran contribuyentes. Entonces, ¿cuánto dinero está dejando de recibir la administración pública porque el sector privado despidió a muchas personas? Y pues realmente, pues un robot no te va a pagar tributos. Entonces, ¿qué hacer con los fondos de pensiones que están dejando de recibir ingresos y qué hacer con la tributación? Entonces se han propuesto algunas reglas de que se utilice un tributo por el uso de tecnología o que de acuerdo a tantas herramientas tecnológicas puedes pagar un tributo. Hay diversas teorías, ¿no? Entonces, repito, esta cuarta revolución industrial, de hecho, muta de esta tercera a cuarta porque las personas son sustituidas. Recordemos, vámonos a la historia, quitémonos el cerebro y la óptica, si es posible, de abogados y ahora seamos historiadores, ¿no? En la primera revolución industrial, el ser humano fue sustituido por la máquina de vapor. En la segunda, fueron sustituidas más personas que trabajaban en las máquinas de vapor por la electricidad. En la tercera, muchos trabajos que utilizaban electricidad como materia prima, muchos trabajadores quedan sustituidos porque ahora se podría hacer a través del Internet. Y ahora les repito, muchas cosas que antes se podían hacer por Internet, pues ya no necesitas tenerlos y podemos utilizar la inteligencia artificial. Grosso modo es así. Entonces, voy a buscar el dato y se los voy a compartir. Le digo, está en ese libro y ahí nos dice, ¿cuáles profesiones han sido las más amenazadas? La abogacía entre ellas. Y nos da un ejemplo de Japón, un ejemplo de Estados Unidos y un ejemplo de Alemania de cuántos empleos se han perdido. Y con base en los empleos perdidos, te dicen cuáles son las profesiones que van a desaparecer y te da el orden. Voy a buscar ese dato y se los comparto. Les digo, esto también llevó a la discusión a los fiscalistas de hablar del derecho tributario, cómo va a ser, qué pasará mañana. Y recuerden, ahora el problema es la sustitución del hombre, bueno, del ser humano, por el robot. Es el reto principal. También les decía, ahora lo vemos como algo utópico, ¿no? Pero ya está, o sea, si ya hay casos comprobados de lo que sucedió en Japón, Estados Unidos y Alemania, pues no es tan utópico. Como dice, no sé si también se utiliza en Ecuador, ¿no? Una frase que cuando veas que cuando el vecino se rasure las barbas, pon las tuyas a remojar, ¿no? Porque es lo que va a pasar, es el reflejo de lo que vamos a tener aquí. Exactamente, Francisco Morán, los temas de seguridad social son un reto también por la sustitución de las personas y trabajadores por robots. Si no hay aportaciones, colapsa este sistema que se funde en la solidaridad de sus aportantes. Exactamente. Por eso les invito y voy a también compartirlo. Mañana me voy a dar el tiempo de compartirles estas lecturas, una muy importante que habla de esto, ¿no? Derecho tributario de robots, derecho del profesor Israel Santos, derecho tributario de robots, el robot como contribuyente, se los comparto de una vez. O sea, pues suena medio raro, ¿no?
¿cómo un robot va a ser contribuyente? Pero si ya está comprobado que las personas dejaron de aportar al gasto público porque fueron sustituidas de su empleo, entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? Con tantas aportaciones. A ver, lo comparto la lectura. Listo, ahí la tengo a la mano. Así se llama. El robot como contribuyente, derecho tributario y cuarta revolución industrial, análisis jurídico sobre aspectos fiscales de la robótica. Entonces, no es algo viejito, incluso es un artículo que se escribió en el 2021 con datos de los últimos 5 años de lo que sucedía en España. Entonces, los invito, sé que no es un curso de derecho fiscal en la cuarta revolución industrial, pero tiene que ver bastante con este derecho administrativo en cuarta revolución industrial. Ahí se los dejo. ¿Algún Estimado comentario Alfredo, más? sí, nos podrías compartir a todos porque parece que solo se va a logístico, no nos aparece a nosotros. ¿O lo subió en la plataforma de la UTPL? Perdón. Ah, lo puedo subir también, lo puedo subir también, pero a ver un segundito, por favor, todos. Lo voy a subir a la plataforma las lecturas que les dije y los libros a los que no tengo acceso, les comparto las portadas. Pero ahí sí, ya lo pueden ver todos, ¿no? Le puse robots al artículo. Y ahí Sí, está ya ahí está. compartido en el chat. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ¿algún comentario más o seguimos? Alfredo, Adelante, Francisco. cuando hablabas de los principios, entre uno de ellos era sobre no restringir el Internet, por ejemplo, o bueno, lo que involucra, estableciendo regímenes jurídicos, que de hecho los que establecen las normas para interactuar en estas famosas redes sociales son los creadores, ¿no? Ellos establecen como que un código de convivencia para quienes usan estas redes. Yo creo que en el ámbito de tratar de legislar o regular a esto ya trasciende fronteras, porque no es un tema que se circunscribe entre un estado particularmente, o sea, es algo que llega a millones de usuarios, de personas, en donde hay comunidades que coexisten sin conocerse, sin saber de sus culturas o de su idiosincrasia. No es tan sencillo. Me parece que la Unión Europea hace poco emitió una regulación sobre inteligencia artificial, pero en ese contexto es aplicable porque ellos tienen ese acuerdo, ¿no? De legislación común, pero acá en América Latina nosotros no tenemos ningún tipo de instrumentos internacionales que nos involucre a tener regulaciones para este tipo de nuevas tecnologías y poder aplicarlas a cada país, ¿no? Hablo Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile. Eso sí es bien complejo y a la vez es un reto histórico que tiene creo yo, la humanidad para poder legislar sobre esto, si es que es posible. Sí, exactamente, es un fenómeno global y les doy también otro caso de la vida real. Eh, les pregunto, en el Ecuador, en México, en Argentina, en Colombia, si una mujer sube una foto a redes sociales en traje de baño, ¿es antiético o es ilegal o está bien? A ver, los escucho. O sea, aquí está permitido. Pues es lo más normal, ¿no? Lo vemos como lo más normal del mundo y no hay nada malo en eso. Éticamente, legalmente, está perfecto. Ahora les cambio la pregunta. ¿Qué pasa si una mujer en la India sube una foto en traje de baño? No se puede. Y recordemos, entonces, ¿qué pasa si una dama
de Argentina, de México, Colombia, el Perú, va a la India de vacaciones y sube una foto en traje de baño. ¿Qué va a pasar? Recuerden que las redes sociales funcionan con algoritmos. El algoritmo que detecta una conducta antiética o ilegal. Si escribes la palabra negro, la puede considerar como ofensiva. Si ustedes ponen alguna grosería, les van a censurar. Si ustedes, por ejemplo, pueden poner alguna grosería, pero la ponen con letras y números, entonces ya es difícil que se detecte, ¿no? Que el algoritmo lo detecte. Pero si de manera automatizada se va a tomar una determinación, les pregunto, si alguna mujer latina sube una foto en traje de baño en sus vacaciones en la India, ¿se le va a censurar el contenido o no? Vamos a ir a India. No, supongo que sí. Si Es es que, que es esa que, no, es que no está la resuelto opción. realmente, o sea, les pregunto, no está resuelto aún. Porque ella seguiría manejando sus redes sociales y en sus redes sociales está como las actividades, los lugares donde ella va y no tendría en su celular o en su red la prohibición, por así decirlo. Pero tendría la dirección de donde se encuentra, el nombre de dominio, que esté directamente en línea. O sea, es un problema por lo que nos comentaba Francisco Morán. Sí es un reto para la humanidad, un reto global, porque, o sea, algo tan básico y tan simple como esto, en lo que puede desencadenar. Ahora, si ya nos vamos a algo más serio, como una vulneración a una base de datos de algún país, una vulneración que haga, no sé, los problemas entre Estados Unidos e Irán, o sea, ya puede provocar incluso un caos mundial, siendo dramáticos, puede desencadenar en eso, ¿no? Pues, y puede afectar a una persona en unas vacaciones algo tan simple, una conducta tan simple, como puede provocar una guerra, ¿no? Yo lo veo así, algo como, no sé si vieron la reciente película de Oppenheimer, ¿no? Realmente se puede acabar con la historia de la humanidad. ¿Cómo regular eso? Puede llegar un loco y acaba con la humanidad. Entonces, en el tema de Internet, el descubrimiento en ese entonces fue la bomba atómica, ¿no? Ahora, con el uso de redes sociales, de inteligencia artificial, de armas automatizadas incluso, pues cómo hacer para evitar un caos, ¿no? O sea, es un reto, es el reto. Y como les decía, es un escenario donde los juristas no podemos quedar aislados porque somos nosotros quien debemos de tomar la decisión de qué sí es regulable y qué no. Porque la otra cara de la moneda es, regulamos todo, pero estas regulaciones pueden entorpecer la innovación tecnológica. Entonces, también poner en la balanza hasta qué punto regular para evitar la innovación o hasta qué punto regular para no entorpecer la dinámica digital. Y es algo bien complejo porque nosotros no sabemos de innovación ni de dinámica digital, pero tenemos, sin embargo, que estar ahí presentes, ¿no? Un tema que es bien importante. A ver, un segundo, aquí lo tengo a la mano. Dice el profesor Carlos Matute que podemos considerar el tema de derecho en entornos digitales desde 4 elementos. Puede servirnos esto para intentar dar una respuesta a estos problemas globales de uso de tecnología. Número 1, garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos Profe, no en está su... compartiendo. No, ahorita no, Ah, esto ya. es una explicación nada más, pero les agradezco que me hayan dicho. Es en su aspecto de privacidad, intimidad y honor, y también en su otra cara, los que permiten el desarrollo de las personas, como el acceso a Internet, derecho a la transparencia por medios digitales, reconocimiento de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, respeto a los derechos humanos de no intervenir, o sea, en el aspecto negativo que nos tener privacidad y en su aspecto de desarrollo de la persona, a todo lo que podemos acceder gracias al Internet y cómo podemos desarrollarnos. Número 2,
la regulación de medios de expresión de la voluntad o de los hechos generadores de efectos jurídicos con fuerza normativa, como contratos administrativos, actos administrativos, certificaciones y autenticaciones. Número 3, normatividad de procesos de transformación digital, manejos de datos, seguridad de la información, producción y transmisión de la información, calidad de la información. Y el punto número 4, que es para mí el más complejo, sanción de conductas indebidas graves, como los delitos informáticos, no graves, como las faltas administrativas, que es donde probablemente se puede intervenir en el uso de tecnología, y los no deseables, conductas no deseables. Entonces, es un tema complejo porque si no dominamos las generalidades de la ciencia jurídica para los tiempos físicos, entonces se hace imposible tratar de regular o de aportar a los temas de innovación tecnológica y pues pueden quedar escenarios, ¿no? Vacíos, con lagunas. Entonces, esto es bien importante. Dice, hay una propuesta yo siempre voy a este ejemplo y siempre he citado y me he dado cuenta que todos citamos siempre a Carlos del Piazzo con esta reflexión. Dice que primero hay que hacer un análisis de qué regular y qué no. Y para ello nos pueden servir los principios generales del derecho público, porque son verdaderos cimientos que cumplen 3 funciones. Número 1, servir como criterio de interpretación de normas escritas para colmar lagunas o vacíos normativos y de constituir el único medio de asegurar un mínimo de unidad al sistema normativo. Es decir, principios generales para interpretar normas, colmar lagunas y tener un medio que dé unidad al sistema normativo. Dice el profesor Del Piazzo, concluye él, que si en todos los campos del derecho el papel de los principios generales del derecho es trascendente, es especialmente cierto en el ámbito de un derecho novedoso, como a estos grandes cimientos. Yo considero, esto sí, opinión de Alfredo Delgadillo, que una vez que hagamos este filtro de qué es regulable y qué no, nos puede servir pues los principios generales y tener una política pública digital. Entonces, aquí siempre el derecho administrativo, ¿no? Número 2, entender cuál es la dinámica y las consecuencias jurídicas de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Número 3, entender cuáles son los principios con los que funciona Internet. Y lo que les decía ayer, ver cuáles son las tecnologías que van saliendo. Les dije ayer algunas, realidad aumentada, el metaverso de Mark Zuckerberg, las apps, las mini apps, les decía también la informática perimetral, la computación cuántica. Puede servir, o sea, les decía, es un reto porque mientras estamos hablando de cómo digitalizar todos los documentos de la administración pública, cómo conservar de mejor manera los datos personales, mientras estamos hablando de eso, ya se está hablando de inteligencia artificial y ya cuando queremos hablar de inteligencia artificial, ya estamos hablando de otro tema. Y aquí les doy un dato que les voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si estoy compartiendo y si me escucho, ¿verdad? Por favor, ¿me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, pero todavía no sale la pantalla. No sale la pantalla, a ver. ¿Ya se ve ahí o todavía no? ¿Ya se ve mi pantalla? Por favor, No alguien se ve. dígame. En la mía no. No se ve. ¿No? Vuelvo a compartir entonces. Entonces, detener, compartir pantalla. Listo, ¿ya se ve ahora sí o todavía no? Que no se carga, dice
Ha No, no empezado la sé. función de compartir las pantallas y es el círculo de carga, pero no se carga. Ok, bueno, en lo que se carga, usted, yo voy a estar hablando y si se carga ya me dicen, profesor, ya se cargó. O Alfredo ya se cargó. Alguien mencionó que ya había regulado el tema de inteligencia artificial la Unión Europea. Esto acaba de pasar, si mi memoria no me traiciona, hace 2, 3 semanas. Yo aquí me interesa que vean la pantalla porque seleccioné una nota del periódico El País, que es una maravilla porque nos habla con el encabezado de la nota, se da todo el reto, ¿no? De cómo intentar regular algo tan novedoso. ¿Sigue sin compartirse? Ya está. Ahora sí se ve, dice la... Ah, sí. Sí, no lo puedo entonces, No, ver. no se comparten todos. Aquí No, dice no se Alfredo ve. Delgadillo López ha empezado la función de compartir, pero no aparece. Igual no en mi aparece. pantalla. A No, ver, no, voy a no se cerrar. ve, doctor Alfredo. Sale el mismo mensaje que leyó el colega Enrique. A ver. Mm, Bueno, último intento. Compartir. Si no, se los leo. No pasa nada. La nota dice, la Unión Europea anuncia su intención de regular ChatGPT y el resto de inteligencia artificiales. Esta nota es de mayo, si mi memoria no me falla, es de mayo, y me gustó mucho el encabezado. Obviamente lo guardé, le di una captura de pantalla. Ojo, anuncia su intención de regular ChatGPT y el resto de inteligencias artificiales. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. En el periódico destaqué 2 puntos que me llamó la atención de la nota. Decía uno, se hace un llamamiento a las empresas que desarrollan, ojo, empresas, sector privado, se hace un llamamiento a las empresas que desarrollan este tipo de tecnología para que realicen su trabajo con responsabilidad y pongan en circulación herramientas que sean seguras. Apartado número 2 de la nota. La ley de inteligencia artificial que se espera sea aprobada antes de que finalice el año, paréntesis, si fue aprobada antes de que finalice el año, segmenta a la inteligencia artificial en función de su peligrosidad. Numerosos expertos consultados por ABC durante las últimas semanas señalan que la irrupción de los nuevos modelos como ChatGPT obligan a revisar la normativa que no contempla este tipo de tecnología concreta, básicamente porque, ojo, porque en el momento en el que se presentó la propuesta de la ley de inteligencia artificial, el ChatGPT no estaba ampliamente disponible. ¿Qué significa, qué significa esto? Dice prácticamente el periódico, El País, una muy buena intención, la Unión Europea quiere ir a la vanguardia y quiere regular el tema de inteligencia artificial. Y cuando ya estaba la propuesta para ser aprobada, deciden no aprobarla porque esta no contemplaba ChatGPT. Y entonces yo me decía hace 2 meses, ¿no? Entonces, la Unión Europea, cuando intente presentar la nueva regulación de inteligencia artificial, ya incluyendo ChatGPT, puede que lo vuelva a posponer porque ya va a haber otra tecnología y tampoco la va a abarcar. Me equivoqué, sí la aprobaron, pero aquí viene una opinión muy, muy personal. Bueno, me sumo a ella porque la compartí en Twitter y que quiero mencionarla con ustedes. Ojo, yo decía a fin de año, ya cuando la quieran volver a aprobar, lo van a volver a posponer porque ya va a haber otra tecnología, así como sucedió al momento de hace algunos meses de proponerla y que ChatGPT no estaba. Dice, lo que más me sorprende del acuerdo alcanzado por la Unión Europea sobre la inteligencia artificial es
que la Unión Europea está más preocupada por ser la primera en regular en lugar de regular mejor. Impactante, creo yo. Y yo le agregaría, ¿y era necesario regularla? Entonces es bien importante, ¿no? Lo políticamente correcto que es decir, bueno, yo estoy a la vanguardia y soy el primero que reguló esto en el mundo. Pero eso es lo importante, o lo importante es, como dice el tweet, mejor hay que regular bien, ¿no? No importa si eres el primero, el segundo, el quinto o el décimo, regula bien. Y si no, y si tú consideras que no es necesario regular, fundamenta y motiva el por qué. Nada más, ¿no? Son principios que siempre están vigentes. Pero bueno, dejo un espacio de 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna consulta, sugerencia, pregunta. A ver, aquí hay algunos Yo creo que comentarios. una pregunta. Adelante. Así digamos como en la ONU que se reúnen con las mejores intenciones, se suscriben países, etcétera. Y hay, por ejemplo, el tema de las DES, o sea, en cada una, el tema de la Comisión Interamericana, etcétera. Con el tema de la tecnología siendo algo que va en avance y que no va a parar, ¿será necesario que se cree algún organismo internacional que dé las bases sobre las cuales regirse y que haga este tipo de revisiones, qué sé yo, alguna situación así? Estoy hablando del tema de derecho prácticamente porque eso es lo que hacen las otras organizaciones, y el tema de obligar incluso a las administraciones públicas desde lo más sencillo hasta lo más alto a cumplir con estos estándares o con estos lineamientos, con estos principios. ¿Es necesario ya en la actualidad hacer eso? Me encanta lo que nos comparte Gabriela. Y sí, yo considero que nos estamos tardando en llegar a estas respuestas globales. Yo creo que nos estamos tardando. Sí han existido simuladores, pero realmente nada serio, nada concreto. Les decía, por ejemplo, ayer con la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Son unas recomendaciones nada más de algunos países de América y algunos países de Europa y de África. Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 países. eh, Están países de América, de Europa, países de África, y tienen esta carta de inteligencia artificial en la administración pública, pero no es vinculante, ese es el problema, no es vinculante. Entonces, yo creo que, como bien lo menciona, sí es necesario que a nivel mundial exista a través de la ONU una organización a través de la ONU, o si no, un organismo que funcione con esas intenciones, pero exclusivamente a los temas de inteligencia artificial, así como ha existido el de armas nucleares. Yo creo que sí nos estamos tardando en llevarlo a cabo. Lo que ha habido estoy buscando el apunte, que aquí lo tengo a la mano, pero no, ya lo perdí. Hay un apunte que nos dejó, de hecho, una hoja de ruta de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas. Estoy buscándolo. Pero bueno, en conclusión, sí, yo estoy de acuerdo que nos estamos tardando y que solamente con recomendaciones y hojas de ruta, pues es el punto de partida, pero nada más, ¿no? Necesitamos ir un poquito más allá, como bien lo menciona, y repito, pues creo que nos estamos tardando. Y más, Gabriela, si me lo permites, si ya el Internet nos puso la pauta, ha funcionado así durante más de 50 años,
ha traído más beneficios que riesgos, pues creo que debemos de tomar como ejemplo, ¿no? Lo que nos han arrojado estas reuniones convocadas por la ONU es información importante. Aquí tengo un dato. La hoja de ruta para la cooperación digital tiene recomendaciones para los que pertenecen a la ONU sobre la cooperación digital. Nos dice este dato, a medida que más personas se conectan en línea, surgen nuevas vulnerabilidades. Según las estimaciones, el costo de las violaciones de la seguridad de los datos a nivel mundial podría superar los 5 billones de dólares para 2024. Entonces, existe un organismo, pues así como deseamos, con una estructura, con su ley orgánica, bien regulado. No, no lo hay. Hay propuestas, recomendaciones, esas investigaciones que hace la cooperación digital y nada más. Por ejemplo, también existe en materia de tecnología el convenio de Budapest, que habla sobre los delitos informáticos, que ya tiene unos 10, 15 años de vigencia, pero es lo poco que hemos avanzado, hasta nada más. Los invito a leerlo también, el convenio de Budapest. No sé si Ecuador lo tiene suscrito, México no sé si Ecuador lo tenga, pero es una ley marco para que se adapte al tema de delitos informáticos. Un tratado internacional llamado Convenio de Budapest para delitos informáticos. Y las hojas de rutas de la cooperación digital de la ONU para darnos estos datos y esta información. ¿Algún otro comentario? Si no es así, para que ya dejarlos que disfruten de su noche. Yo les digo, sigo disfrutando de la tarde porque acá apenas son 6:53. Y voy a estar subiendo contenido ahí a la plataforma de Canvas a más tardar mañana, ¿va? Entonces, los dejo, que descansen. Para mí siempre un placer platicar estos temas y ver el interés y las inquietudes que tienen. Me gusta que haya interés y sobre todo aportaciones muy interesantes, porque cualquier aportación vale oro en estos temas porque estamos en completa incertidumbre, ¿no? Adelante, Ramiro. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, tal vez en el manejo de la información biométrica no se entiende que es algo personalísimo como una huella digital. En el tema de la administración del derecho, no sé cómo se lo maneja en otros países, ¿no? Pero digamos en el tema de seguridad, ¿esta información puede ser usada digamos, yo pertenezco a la policía por el Estado, por un tema de seguridad, identificar personas de riesgo sin autorización de la persona? O sea, tener un rastro biométrico, identificar ingresos, salidas a lugares públicos, ¿o hay alguna normativa a nivel internacional que restrinja este manejo? No sé, tal vez. A nivel global, desconozco si existe algo que hable sobre el uso de datos biométricos. Lo más cercano que se tiene, que yo tengo conocimiento, es bueno, es inglés, en inglés es GDPR, la directriz de datos personales de la Unión Europea. Eso es un punto de partida que habla exclusivamente de datos personales. A nivel países, en América, es un tema novedoso los datos biométricos, sí, pero lo que siempre les digo, principio de derecho público, fundar, motivar por funcionario competente. Entonces, accediste sin pedirle permiso a tal persona a sus datos biométricos, a datos sensibles, sí, pero fundaste y motivaste, sí, y la fundamentación y motivación que hiciste va de acuerdo al interés general, sí, en este caso, salvaguardar la seguridad nacional. O sea, sí accedí, no le pedí permiso, pero porque existía el riesgo de algún ataque, ¿no? En cierta zona, ¿no? O un ciberataque o un dron estaba siendo manejado por una huella digital peligrosa, entonces por eso accedí. No era la persona
ah, no era responsable la persona de la cual obtuve sus datos biométricos. Sin embargo, una vez que hice una revisión de ellos, anulé la información y únicamente a la persona le indiqué para qué fueron utilizados y ella puede decir si quiere que sean públicos o no. Si se opone a ellos, en este momento lo borramos y le damos la garantía y le demostramos que fueron borrados porque no se cumplió la finalidad. Por eso siempre yo creo que hay que ir a los principios del derecho público en las actuaciones de la tecnología. Es lo más cercano y el punto de partida que tenemos, ¿no? Muy amable, gracias. A ustedes. Y les dejé aquí, muchas gracias Ramiro por tu comentario y me gusta que haya personas, ¿no? Funcionarios y te felicito por el compromiso académico que tienes en estar aquí escuchando estas clases en las noches sobre todo. Antes de despedirme de ustedes, para que tengan la lectura de noche, les compartí esta nota del periódico BBC. Es bien interesante, se llama Guacamaya Leaks, 5 revelaciones de hackeo masivo que sufrió el ejército de México. Entonces, es una nota periodística sencillita, pero donde pueden ustedes reflexionar sobre la vulnerabilidad y el peligro de la seguridad nacional. Y repito, si ellos están expuestos, ¿qué pasará con nosotros, no? Por eso, repitamos a los principios de Internet, ser moderado con lo que compartimos y entender que es nuestra responsabilidad.